Hola amigos, ¿qué tal? Vamos a hablar ahora del tema de la nobleza incaica. Cómo esta nobleza en el tiempo del virreinato ha tomado legitimidad y cómo se ha sumado a la nobleza tanto hispánica como también criolla. En principio debo decir de que Pizarro y los conquistadores de un comienzo no tenían la intención de continuar con que esta nobleza se mantenga por intereses y por querer que ellos sean parte de su organización como intermediarios para los curacas, para las encomiendas, para las mitas, para recoger los impuestos, por supuesto dándole a ellos ciertos privilegios, ciertas exenciones de impuestos y también títulos. Hubo algunos títulos de Castilla que se dieron a la nobleza inca. Por eso es que de un comienzo trataban de buscar un sucesor de Atahualpa, como les mencioné la vez pasada. ¿Cuál es el momento en que se legitima esta nobleza o quiere formar parte de la nobleza española? Es cuando sucede el levantamiento, recordarán, de Manco Inca y el asedio al Cusco. Bueno, en este levantamiento pasan algunos hechos que son considerados como milagros, mitos religiosos que permite que los españoles se salven de este asedio. Los españoles se refugian en un galpón denominado Sunturhuasi y los guerreros incas habían prendido ya fuego a este galpón y los incas ya se veían que iban a ser eliminados y de pronto se aparece la Virgen de Asunción en los techos del galpón, comienza a apagar el fuego y de acuerdo al mito les echa arena en los ojos de los guerreros y el fuego comienza a apagarse. De igual manera, en la ladera de Sacsayhuamán aparece el apóstol Santiago, que era parte ya del ejército de ellos, el apóstol Santiago, sino que en las luchas anteriores se había llamado el Matamoros, Santiago Apóstol del Matamoros. Ahora era el Mataindios. Y viene con un caballo blanco, con túnica roja, con el sable desenvainado, y comienza a diezmar a las tropas incas que estaban en los alrededores. Bueno, estos dos hechos, tanto la presencia de la Virgen de Asunción, que se posa, está escrito en muchos cuadros, lo van a encontrar ustedes de esa época, así como la presencia de Apóstol Santiago, permite crear una cierta religiosidad en estos dos personajes. Y de ahí en adelante va a haber fiestas religiosas, va a haber procesiones. Esto sucede en el año 36, para ir viéndolo cronológicamente. En el año de 1536, en 1559, crean ellos el Alferazgo Real de Españoles en el Cusco, que era la persona, uno de los notables de la localidad que se encargaba de hacer todos los preparativos de la procesión. Llevaba el estandarte real, el rey, y era sobre el hombre sobre el cual caían todas las miradas, ¿no? Entonces solamente era en procesiones, sino también, como dije anteriormente, en algunas otras festividades que pudiera haber. Bueno, pasa poco tiempo y en el año 1562, 3 años poco después, los descendientes incas de las 8 parroquias también dicen, bueno, y nosotros también queremos participar, nosotros también hemos defendido al Cusco. Recuerden que Paulo Inca y algunos nobles incas se separaron de Manco Inca, siendo hermanos y parte de la nobleza. Entonces ellos dijeron, nosotros también queremos festejar a estos patronos, ¿no?, de la iglesia. Entonces, es más, ellos después hacen
Más adelante hacen una solicitud para que Santiago Apóstol sea patrono del Cusco, como lo es hasta ahora. Y también San Ignacio de Loyola. Entonces, en el año 1562 le conceden ellos también tener un alférez real, le conceden tener un alcalde y un alguacil, todo de naturales, o sea, como si fuera un gobierno paralelo al que tenían los españoles. Ahora bien, ¿cómo era la elección de este alférez? Y acá viene algo interesante. En las 8 parroquias se constituyen en 10, vamos a decir así para que puedan entenderme mejor, 10 casas nobles, 10 panacas, porque ese era el término incaico, 10 panacas. Perdón, en 12 panacas, estoy hablando mal, 12. A ver si 12. ¿Y quiénes eran parte de estas 12 panacas? 2 descendientes de incas, comenzando de Manco Cápac y terminando en Huayna Cápac. Eran los 12 incas. No consideran, por X razones, ni a Huáspar ni a Atahualpa. Y eso ha durado así desde esa época hasta que termine esta asociación, le llamaban cabildo de electores. O sea que eran 2 representantes de cada casa incaica, 2 de Huamango Cápac, 2 de Sichirroca, 2 de Yoque-Yupangui y así hasta Huayna Cápac. Entonces eran 24 electores. Estos 24 electores, una vez al año, votaban por quién iba a ser el encargado de las festividades del próximo año. O sea, el alférez real duraba un año. Y salía, por supuesto, el alférez real, tal como lo he puesto en la figura, con su máscara y pacha, con sus atuendos, con su sol, el símbolo que tenían acá en el palmo del pecho, igual que un inca. O sea, la vestimenta era casi igual a un inca. Y esto lo hicieron porque había advenedizos que también querían ser parte de la Alférez Real, y ellos fueron siempre muy celosos, tanto los descendientes de incas verdaderos como los mismos españoles, ¿no? Entonces esa fue la elección, y así ha sido desde ese año 1562 hasta la última vez que ha funcionado, hasta más o menos ya comienzo de la independencia. Estamos hablando en 1824. Ahora bien, yo planteo una pregunta que le decía a ustedes, ¿cómo era posible de que estos descendientes de incas hayan hecho una petición al rey en quechua con un notario que tenían ellos? Porque el colegio de electores también tenía un notario permanente. Tenía una serie de facilidades el colegio de electores, y tenían sus libros donde ellos anotaban pues, todas las votaciones, todas las elecciones, etc. Era como todo un historial. ¿Cómo habían hecho una petición para que Santiago Apóstol, quien había diezmado a sus hermanos incas, sea ahora su patrono, y sea patrono del Cusco y, lógico, patrono del Inca? Entonces yo me hacía esa pregunta, y también la Virgen, que también había hecho que salgan, que se rompe el asedio, que salgan los incas de ese galpón. Y me ha gustado la respuesta que alguno de ustedes ha dado. Son diferentes interpretaciones y cada una de ellas tiene su porqué. Esa es la historia, ¿no? O sea, interpretarla de acuerdo a cómo uno lo ve, y la historia es parte pues, de este debate para poder hallar algo más real, ¿no? Tanto en mí como en ustedes, ¿no? Entonces alguien dijo que está bien, se estaban igualando con la nobleza, era como aspiración, lo toman algunos, una respuesta por ahí, lo toman como una aspiración. Otros lo toman como que se estaban acomodando, pues querían sobrevivir, querían cohabitar de alguna forma, ¿no? Y otros lo toman como una sumisión, ¿no? Es un poco la forma como yo también lo redacto, ¿no? Que cómo era posible, ¿no? Y otro menciona la palabra sincretismo, que lo vamos a analizar eso. Hay un aspecto que quisiera ahora mencionar, que no lo mencioné en el escrito, que me he dado cuenta posteriormente. Por eso es que es rica la historia, porque ustedes mismos están, a través de sus intervenciones, logrando, digamos, una nueva visión o un nuevo enfoque.
Los españoles llegan en el año de 1534 al Cusco. Este levantamiento de Manco Inca es en 1536. Cuando ellos piden ser alférez real, estamos hablando de 1562. Habían pasado 28 años prácticamente desde que habían llegado los españoles a Cuba. Y 28 años de evangelización, o sea que casi todos o todos eran ya cristianos. Entonces, de alguna u otra forma estaban contagiados con esa religiosidad y tenían que aceptarla para poder ellos gozar de beneficios, de gozar de privilegios. También hay otro factor que es el que ahora sí lo retomo, que lo dijo una persona en la pregunta, un colega, y me dijo que ha habido un sincretismo. ¿Qué cosa es el sincretismo? El sincretismo es cuando hay una religión dominante y una religión dominada. La dominante en este caso es la cristiana, sobre la dominada que es la religión que profesaban los incas. Y el sincretismo quiere decir la combinación de ambas, pero siempre dominando, siendo principal la del conquistador, en este caso la cristiana. Y quedan rezagos, quedan costumbres en la dominada de sus propias adoraciones o de sus propias creencias. Un caso concreto lo tenemos en el Coyurriti. Coyurriti es una procesión que se realiza hasta ahora, y quiero también decir que se realiza desde muchos años atrás, antes que los incas inclusive, donde hay una procesión que se desplaza en Ausangate, en la provincia de Ausangate, a un nevado, donde hacen toda una ceremonia religiosa y hoy cada vez se vuelve más turística, que es dura porque es a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y dura esa marcha 2, 3 días, van danzando, etc. Es toda una parafernalia, digamos, de diferentes vestidos, de indumentarias, porque vienen de los diferentes suyos. Entonces, van y hacen una ceremonia religiosa cristiana a las faldas del cerro Ausangate. Pero dicen los más entendidos que en el fondo ellos lo que están rindiendo es homenaje al Apu, porque siempre lo han hecho. Entonces, ese es el sincretismo, ¿no? O sea, rinden homenaje al Apu, pero encima de ellos está la cubierta de lo que es la religión católica. Muy bien. Veamos ahora de cuándo duró esto. Duró de 1562 a 1824. Este alferazgo real, el alcalde y el alguacil, ¿no? Eran 3 personajes que representaban a la nobleza y duraba su puesto un año. Duró 262 años, con algunos pequeños cierres. Bueno, durante la época de Tupac Amaru también lo cerraron 10 años, pero sin mayores problemas. ¿Y qué pasó? Bueno, los nuevos republicanos, la nueva república no veía con buenos ojos que haya pues un colegio electoral con nobleza incaica y sobre todo pues siguiendo costumbres hispánicas, ¿no? Acuérdense que cuando San Martín viene con Monteagudo, pues tratan de destrozar todo lo que era de reminiscencia hispánica. De igual manera, Bolívar no podía ver a los españoles. Entonces, los ignoran, le dicen que no, y ahí va quedando el asunto, ¿no? Hablando con un historiador, me dice inclusive que se veía como algo anacrónico que en el siglo XIX, sobre todo a mediados del siglo XIX, donde el país se torna un poco más liberal ideológicamente, hay ese concepto de una nobleza incaica dentro de lo que era una república. Lamentablemente no se fue tomando en cuenta, digamos, lo que iba a pasar. Lo ideal hubiera sido que se hubieran ellos agrupado en una asociación o algo por el estilo. Lamentablemente no fue así. Y se fue perdiendo esto, poco a poco. Y hago recordar que cuando Tupac Amaru asedia el Cusco, habían 520 familias de nobleza incaica. Y es por eso que él no quiso atacar a sangre fría. Pensaba que se iban a rendir y no fue así. Muy bien, estamos ya 2021, 2022. ¿Qué ha pasado con los descendientes incaicos? ¿Existen? Fue una de las preguntas que hice cuando
estuve en clase con Donato Amado, un profesor cusqueño, bien interesado de estas cosas. Y él me dijo que sí, pero ahí no me ha quedado la pregunta. Y efectivamente, después buscando un poco, hay un neerlandés que ha escrito un libro, que ha estado varios años en el Cusco, buscando el rastro de descendientes incas. Y él ha entrevistado a 35 familias que según él son descendientes de incas, y que él estima que debe haber alrededor de unas 50. Ahora, no necesariamente están en el mismo Cusco, también están en los alrededores, están pero da pena decirlo que se encuentran pues en forma anónima, se encuentran que nadie toma conciencia de que son herederos de esos hombres, pues de que nos enseñan en el colegio que son grandes creadores, grandes constructores, y ahí está. Y me dice Donato Amado que sí, que esto se sigue trabajando. Hay una intención de que hubo un congresista que en el año 2002 presentó un proyecto de ley para que los empadronaran, los reconocieran, pero ese proyecto quedó ahí nomás. Parece que no hay mayor interés, pero que hay estudiosos que siguen trabajando en este tema. Bueno, eso es lo que quería comentarles, cómo es o cómo termina la nobleza incaica, que bueno, ha existido desde que la nobleza, desde que se crea el imperio, que eso lo vamos a ver en otro momento, pero en esta oportunidad solo hemos visto dentro del virreinato, ¿no? Un pequeño aspecto que me olvidaba, que hay que remarcarlo ahora, ellos tampoco no eran muy queridos porque ellos eran realmente pues realistas, ¿no? O sea, ellos, que yo sepa, nunca empuñaron armas contra los realistas, ellos eran realmente realistas. Ese es otro factor también por lo cual los políticos del siglo XIX no lo veían. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias, amigos. Será hasta la próxima. Gracias.